Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, le haré en la columna del templo de mi Dios, y no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios bendiga su palabra. Es muy interesante, hermanos, esos estudios. Y ya les dije, ya les he dicho que para poder leer, y hay muchas personas que no han podido entrar en el libro de Apocalipsis porque se les hace muy difícil, muy fuerte, pero es un libro que tiene que darse. Es una verdad muy gloriosa. Y hemos estado hablando acerca, pero para poder entender, hermanos, lo que es el Apocalipsis, lo que es el mensaje del Apocalipsis, tenemos que entender que el autor, el que lo escribió, y al que se le concedió de que estuviera constantemente enseñándonos era el Espíritu Santo. Acuérdense, quiero compartirles lo siguiente, y eso es muy importante. Jesucristo es el autor de la salvación tan grande. Jesucristo es el autor de la iglesia. Jesucristo es el salvador del mundo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es muy importante eso. Pero también, hermanos, Jesucristo dejó unas instrucciones. Aquellos que estaban con él en aquel tiempo, ¿sí?, estaban obedeciendo la voz, obedecían hermosamente las enseñanzas que Jesucristo había dejado. Pero al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo, esa enseñanza para ellos, esos 12 o esas personas que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, les era difícil entender lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque vivían en una estructura religiosa, no de poquito tiempo, sino de muchos años, y también tenía una base muy fuerte para poder continuar en esa base religiosa. Y cuando llega el Señor Jesucristo y se pone delante de ellos y les dice lo que es Él, lo que empieza a hacer, y ellos también empiezan a corroborar que Jesucristo es realmente el que dice que es, entonces las cosas cambian un poquito y empiezan a aceptarlo. En un principio no podían aceptarlo porque los padres, los abuelos, tatarabuelos y la generación, 10, 12 generaciones antes de ellos, habían creído en una manera diferente, pero ahora, por haber realmente no escudriñado las Escrituras, lo que el libro de Isaías mencionaba acerca del advenimiento del Mesías, no pudieron entender lo que Dios tenía, el plan eterno que Dios tenía para la salvación del mundo. Y había preparado realmente a un ser, a un parte del Trino Dios, a un ser que nacería en Belén de Judea y que iba a hacer cosas maravillosas en la vida, en la humanidad. No entendían ellos nada de eso. No entendían lo que Isaías pretendía. No entendían lo que Daniel quiso compartir. No entendían lo que Miqueas, Malaquías, Sofonías dio el mensaje que dieron. Estaban simplemente cumpliendo la religiosidad, y en la religiosidad los envolvió. Y cuando llegó Jesucristo, aquellos que estaban siguiéndolo sí empezaron a entender y realmente entendieron que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios. Pero aquí viene algo muy importante. Para poder estudiar lo que estamos estudiando, se requieren varias cosas. Número uno, lo más importante, lo que Jesucristo dejó. ¿Qué dejó Jesucristo? Cuando aquellos que le seguían, aquellos que estaban cerquitas de él, lo vieron que estaba realmente, estaban completamente sorprendidos de la manera en que enseñaba, de lo que el Señor Jesucristo hacía, la autoridad que tenía sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre tantas cosas, y sobre la multiplicación de los milagros que él hacía. Todo eso sorprendió a la gente bastante. Y fue muy difícil poder decir al maestro, al guía, decirle, no te creemos en ti, sabemos que tú eres.
Hijo de Dios. Tomemos que tú eres el Hijo de Dios, el enviado, eres el Cristo, eres el Mesías. Lo comprendieron. Y estando en ese tiempo, el Señor Jesucristo sabía que su tiempo estaba terminando. Él empezó su obra ministerial a los 30 años. Y estaban ya para terminar sus 33 años. Y sabía muy bien que su tiempo en la tierra para ese ministerio estaba finiquitando, estaba terminando. Y Él empieza a hablar a sus discípulos que no se preocupen, que no se atormenten, que no se entristezcan, porque Él iba a enviar un consolador. Y esto es importante. Para poder ellos entender eso y para poder nosotros los que estamos aquí sentados en este lugar, tenemos que aferrarnos a lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Y lo que nos dejó era realmente al Espíritu, al Paracleto. Y esto no era cualquier cosa, escúcheme bien. Si aquí estuviéramos los 12 que el Señor Jesucristo estaba platicando con ellos, conversando con ellos y dando las instrucciones, los 12 que estaban allí podían entender fácilmente porque ya habían visto la gloria de Dios en este hombre y cómo se manifestaba el poder de Dios en ellos, en él. Y realmente había mucha confianza ya era mucha la confianza que había. Y de repente les dice, me tengo que ir. Y no solamente eso, les dice, me conviene que me vaya, les conviene que me vaya. Y eso todavía resultó difícil. ¿Por qué? Porque estos dos estaban acostumbrados ya a convivir con él, a pasar tiempo con él y realmente recibir la enseñanza y de repente que diga, los voy a dejar, me tengo que ir. ¿Cómo? Si acabamos de juntar gente, más de 5,000 personas que comieron y todos están allí. Incluso te hicimos preguntas como, ¿restablecerás el reino de David en ese tiempo? Y estábamos bien confiados de que algo muy fuerte estaba por acontecer contigo aquí. Y de repente nos dice, te vas a ir. Y había tristeza en el corazón. Pero el cumplimiento de la palabra del Señor cuando les dijo, no los dejaré, no los abandonaré, estaré con ustedes y dejaré al Espíritu Santo. Muy importante. Y quizás tú me puedes decir, ¿qué es eso? Si para esos 12 les fue difícil entender lo que era este hombre que nació en Belén de Judea, que creció en esa región y que hizo obras excelentes y creyeron en él. De repente le dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Espíritu? ¿Y saben lo que hace el Señor? Hace esto. Nada tangible, nada que pueda tocar, nada que pueda ver, nada que pueda hacer en la vida, en mi vida, hacer algo de la manera en que tú lo estás haciendo. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos, estudiamos este material, lo primero que necesitamos es que el Espíritu Santo siga trabajando. Escúcheme bien. El Señor Jesucristo no le dijo a Juan, tú vas a decirle a la iglesia, tú vas a decirle, vas a escribir. No, el Espíritu. Y cuando habla el Señor, diga, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no lo que Juan dijo a la iglesia. Es muy interesante, es muy interesante. En la vida de Juan, el apóstol, pescador, originalmente era pescador, juntamente con Pedro, y era conocido ahí en Galilea, un chamaco de hecho, no tenía mucha edad, no tenía edad suficiente para ser juzgado cuando estaba en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Los demás tuvieron que huir, pero él no, ni necesidad tenía de huir. ¿Por qué? Porque era un chamaco. La ley no podía juzgarlo. ¿Me entienden? Y es muy interesante las etapas que pasa Juan. En este libro, la historia universal, la historia que nosotros leemos o que leímos o que hay copilado en la historia, presenta a Juan, escúcheme bien, ya no como el pescador de Galilea, ya no aquel como aquel seguidor de Jesucristo. La historia en lo que es la historia en Turquía, en lo que era en el tiempo, presentaban a Juan
como Juan de Patmos. Escúchenme bien, Juan de Patmos ya había agarrado esa fama. Es como muchos de ustedes, muchos de nosotros. Nosotros conocíamos a fulano, sultano, decían, él es de, él es a, él es. En los tiempos que vamos pasando en nuestra vida, vamos tomando hay diferencias de nuestras acciones en nuestra vida y somos conocidos por eso. Lo que tú eras en tu pueblo, ahora ya no lo eres. Ahora eres el empresario número uno o el empresario número uno de la empresa que se hace casas, que compone casas, que hace muchas cosas. Ya ha cambiado lo que tú eras jovencito. Lo mismo Juan. Pero esa asignatura que tiene la historia dentro de la historia universal en lo que es la formación de Turquía ahora, se reduce a Juan. Juan no lo obtiene la referencia como el que estaba allá en Galilea, el que estaba allá a un lado del mar de Galilea, sino ahora lo tenían como una persona que había aprendido en Patmos. ¿Qué aprendió en Patmos? ¿Por qué le dan esa asignatura? Estoy hablando de la historia. Que cuando empieza eso, ahora ya no era el pescador, ya no era el evangelista, ahora era una persona que había recibido tanto material en la isla, en la prisión de Patmos, y que lo estaba dando a conocer. Y la historia, repito, la historia universal, la historia que se refiere, si tú estuvieras, por así decirlo, en tu país, tú conoces la historia de tu país desde los orígenes, desde los indígenas, fulano de tal, desde la conquista de España, de lo que sucedió, de lo que pasó en la revuelta de la independencia de tu país, conoces las historias. Bueno, Turquía también tiene historia. Y la historia de él, cuando mencionan tratar de este hombre que hizo un gran trabajo, que desarrolló un gran trabajo y se conoce, no lo reconocían como la relación que tenía en Galilea, sino lo conocían realmente lo que brotó de Patmos, de la isla, de la prisión, de la enseñanza que dejó. Y si ustedes ven, algunos viven por allí y googlean y busquen por allí Juan de Patmos, se van a encontrar que es Juan, el apóstol amado, es el evangelista, el que está allí, para que vean cómo las cosas cambian. Pero en esencia, Juan no cambió. Él se entregó su vida a Jesucristo, él siguió a Jesucristo, él hizo lo que tenía que hacer y simplemente desarrolló diferentes cachuchas, diferentes posiciones en su tiempo. Y en los últimos tiempos, los últimos 40 años más probable, estuvo en esa área y era conocido como Juan de Patmos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque para estudiar este libro, Dios mediante, próximo domingo, voy a traer, no la colección porque es imposible, para que sepan que para estudiar este libro, hermanos, número 1, se necesita el Espíritu Santo. Número 2, se necesita conocer un poquito de historia universal, historia general, libros que aprendiste cuando estabas en secundaria, cuando estabas en la escuela, cuando estabas en high school, y quizás estabas tan cansado y tan fastidiado y todo, que no los estudiaste, y no sabes ni cómo pasaste ese World History, no sabes ni cómo hiciste, pero ahí estuvo en tu materia, ¿verdad? Que estaba en tu materia, estaba en las clases World History, o World Geography, ¿se acuerdan? Pues Turquía, pues Jerusalén, Israel existía. Así como existe Guatemala, así como existe El Salvador, así como existe Nicaragua, así como existe Venezuela, así como existe México, así existió también todos los países y han existido en el pasado. Pero es muy importante que entendamos que la historia, que la geografía, que la arqueología respaldan la palabra de Dios. Y aquí viene algo muy importante, muy glorioso, para poder realmente enfatizar, poder entender. Por eso yo les digo, la semana que viene, yo voy a traer por lo menos unos 2 libritos que yo tengo, de los que Dios nos ha dado en la biblioteca, de lo que es la historia universal, que por ahí andan, que lo que es la historia cristiana, porque también hubo personas que vivieron y escribieron historia de la iglesia, de los primeros 3 siglos, de los segundos 6 siglos,
de los siglos. Así como tú y yo estamos escribiendo historia, aunque no lo crean, tú y yo estamos escribiendo historia aquí. Lo van a recordar. Y esa es la historia que ustedes están sembrando en los corazones de sus hijos, de sus familiares. Y esto es muy interesante, que también, no solamente el Espíritu Santo, no solamente la geografía y la historia universal, sino también, hermanos, muy importante, son los libros, los de texto cristiano, de historia del cristianismo. El cristianismo no nació la semana pasada, ¿entienden? El cristianismo no nació el mes pasado. El cristianismo nació cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y le dijo a Pedro, y sobre esto que tú estás diciendo, edificaré mi iglesia. Repito otra vez, porque es muy importante que no se nos pase esto, que la iglesia tiene un inicio, pero el periodo de la iglesia va a terminar, tiene una terminación. Y ahorita estamos repasando, reviviendo, viviendo las cosas históricas, los periodos de la iglesia. Y es Filadelfia un periodo antes de que termine el periodo de la iglesia. ¿Y cuándo termina el periodo de la iglesia? Les hago la pregunta. ¿Cuándo termina? Yo sé que tienen la respuesta, pero a veces tienen miedo a contestar. ¿Saben por qué? Porque aterra. Porque YouTube nos ha espantado. Porque algunas cuestiones que vemos en las películas nos aterran. Y vemos a todos y decimos, no puede ser. Pues déjenme decirles que es verdad. La iglesia va a tener su fin. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dios no ha terminado con la humanidad, sigue, pero es el periodo de la iglesia en la cual sigue algo muy importante. Y ese periodo viene y termina, ¿saben cuándo? Cuando el Señor Jesucristo les dijo, volveré. Y el Señor viene. Eso, que no tengan la menor duda, aunque pensemos, aunque estamos viviendo términos como vamos a ser reseteados, hermano pastor, ¿qué va a suceder? Hermanos, eso del reseteo y eso de las monedas virtuales y eso de las cosas, de la tarjeta que va a haber y todo eso, eso es lo de menos porque tenemos que pasar por allí. Tenemos que pasar por allí. Yo recuerdo cuando Clinton firmó el Tratado de Paz. Lo vi allí llorando al presidente Clinton cuando estaba de presidente, porque él estaba firmando un documento realmente que estaba firmándose ya 1400 años antes de que él firmara ese documento. Ya se estaba tratando un tratado de paz entre árabes y judíos. La vida, hermanos, es muy hermosa. Y el amor de Dios es más grande que la vida. El plan de Dios no ha terminado. Desde Adán hasta el último que Dios va a crear, tiene un propósito. Pero la iglesia está en medio. La iglesia tiene un periodo. Y cuando vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, es un periodo. Cuando habla del ángel, habla del propósito de ese periodo. Yo he tratado de poner fechas porque históricamente las hay. Y como dije, la historia universal y la historia del cristianismo. Porque no crean que los cristianos de Guatemala de este siglo fueron igual de los cristianos de Guatemala de hace 3 siglos. O los cristianos de los Estados Unidos no son los mismos cristianos, no son la misma cantidad de los del siglo pasado o el siglo antepasado. La iglesia sigue caminando, sigue avanzando y se ha detenido para hacer la voluntad de Dios. Ahora, Filadelfia. Es un término muy interesante porque yo el domingo pasado les compartí, si me puedes poner el mapita por favor. Aquí hablamos acerca de lo que es. ¿Se acuerdan que les dije? Patmos, aquí Juan recibió toda la revelación del fin de los tiempos. Y cuando salió de allí, hizo el trabajo que hizo que hacer y todo, historia lo registra él como Juan de Patmos. Juan de Patmos. Se olvidó lo que
ocurrió allá en Galilea a la gente, pero a Dios no se le olvidó, pero la historia lo menciona así. Pero ahí empiezan las iglesias que se mencionan: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, que fue el que vimos la semana pasada, y hoy estamos viendo a Filadelfia. Filadelfia. Dentro de esto, hermanos, hay una gran enseñanza, porque en todos los periodos yo quisiera, o sea, es imposible que yo les dé una clase de historia universal, pero hay algunos que tienen, por ejemplo, la delicadeza de buscar un poquito de historia y realmente confirmar lo que hemos visto. Hablamos de personajes como Napoleón, vamos a poner, el domingo pasado, aquellos que estuvieron aquí, que es parte de la historia universal. Y les decía en Sardis que Dios utilizó, es verdad, un loco, decían algunos locos, y lo mismo decían de Constantino, un loco, desesperado, pero Dios utilizó a Darío para hacer cosas tremendas a favor del pueblo de Dios. Pues Dios utilizó a Constantino para hacer cosas favorables para la historia de la iglesia. Y escuchen muy bien, lo último es que Dios utilizó mucho a Napoleón. ¿Sabes quién fue Napoleón? You know what Napoleon is? Okay. Napoleón, un conquistador, un gran militar, poco político, pero gran militar, que simplemente se extendió. Y lo que hizo, lo último más fuerte que hizo, por eso es muy importante esta historia, porque fue Napoleón, fíjense, porque desde el año, no recuerdo las fechas, pero hasta el año 1740 más o menos, el mundo estaba en tinieblas, estaba bajo la dictadura religiosa. La iglesia gobernaba, la iglesia romana gobernaba, el papa gobernaba, ponía y quitaba reyes, ponía y hacía lo que quería. Pero llegó este loco que Dios lo utilizó, Napoleón Bonaparte. ¿Y saben qué hizo? Quitó eso. Mandó a uno de sus generales a que agarraran al Papa y lo encerraran. Lo encarcelaron. Aquí viene algo muy importante. Si es verdad, Napoleón fue derrotado en Waterloo, Napoleón fue derrotado, todavía hay huellas aquí en los Estados Unidos del trabajo de lo que hizo Napoleón aquí en Estados Unidos, de lo que trató de expandirse. Luisiana es uno de ellos. Si ustedes van a Luisiana, no se encuentran counties, se encuentran parishes, ¿cómo se dice en español? Parroquias, no, ¿cómo se dice? No, parish, parroquia, pero tiene otro concepto, ya me acuerdo, pero es la manera en que trabajaba el programa que tenía la iglesia en aquellos años. Entonces, y lo mismo sucede en México. Ustedes van a ciertos lugares en México y hay la influencia francesa, y ven a otros países, el dominio que tenía Francia, pero ¿qué sucede? Es derrotado, pero en ese tiempo Napoleón es puesto en prisión, y se libera algo muy fuerte, muy fuerte. Empieza a ver algo, solamente, mundialmente, históricamente, empieza a haber un desarrollo. La época de la edad oscura, el oscurantismo, de la edad del oscurantismo, empieza a abrirse. La gente empieza a leer, la gente empieza a crear. La revolución industrial, lo que es Inglaterra, empieza a desarrollar enormemente, grandemente. Europa se empieza a desarrollar grandísimamente. Y la iglesia está allí. Pero al haber esclavizado, puesto en cautiverio al Papa, ahorita no me acuerdo el nombre, pero cuando estuvo allí, eso le dio libertad a la iglesia para salir adelante. Y aquí viene algo muy importante. Estamos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y dice así la palabra de Dios: conozco tus obras, dice aquí, muy interesante, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie la puede cerrar. El periodo de Filadelfia, históricamente, dentro de lo que es el análisis de la historia universal, dentro del análisis de la historia de los libros cristianos que hay de la historia cristiana, se pone un periodo del año de 1798
1798 a 1844. Yo sé, hermanos, que a muchos de ustedes como que la historia, no, platiquen una de vaqueros, pastor. No me gusta mucho la historia. Pero déjenme decirles que la historia es el testigo más fuerte de lo que ha sucedido en el mundo. ¿Y por qué hablo de esto? Miren, ¿se acuerdan? Napoleón encarceló al Papa. Ahí se levantó la iglesia evangélica, lo que no se imaginan. Vino la reforma. Hubo la reproducción muy fuerte. Se impactó. Inglaterra quedó impactadísima. De hecho, Inglaterra, hermanos, aquí está algo muy hermoso, muy glorioso. Inglaterra nunca fue, no ha podido ser todavía un dominio romano católico. No pudo ser, no lo fue. Son anglicanos. Ellos adoran a Dios y tenían a un rey. Tienen este concepto. Y Inglaterra creció fuertemente. Fue uno de los primeros países que despegó fuertemente el cristianismo. Fue tan fuerte que también el cristianismo empezó a ponerse problema. Lo que es la Gran Bretaña, lo que era esos países donde Irlanda, Islandia y todos los países empezaron a levantarse como pueblo cristiano muy fuerte, y empezó a haber piques fuerte entre lo que era el catolicismo y el protestantismo, y nace de allí una necesidad de expandirse, de salirse de ahí de Inglaterra. ¿A dónde cree que vienen? ¿A dónde creen que salen? ¿A dónde sale la Mayflower? ¿A dónde viene esa embarcación? ¿Quiénes vienen en esa embarcación? ¿A dónde llegan? Quizás algunos de mis hermanos que siempre han estado en Latinoamérica no han entendido mucho eso, pero los que ya hemos estado aquí en Estados Unidos, entendemos la historia de América, de los Estados Unidos de Norteamérica. El problema que había en Inglaterra, del desarrollo del cristianismo muy fuerte. De hecho, escúchenme bien, Inglaterra fue el primer país que empezó a enviar misioneros a la India, a Pakistán, a muchos países, primeros misioneros. Cuando antes levantabas las manos para decir gloria a Dios y te quemaban, te agarraba la Santa Inquisición y te quemaban. Si no saben lo que es la Santa Inquisición, aprendan lo que es esa palabra, la Santa Inquisición. Lo que era, cómo juzgaban y cómo quemaban a los cristianos, a los judíos, a personas que se ponían en contra de la Iglesia Católica Romana. Pues Inglaterra fue el primer país que realmente empezó. Entre ellos, William Carey, un hombre que salió de Liverpool y empezó a trabajar en Leicester, allá empezó a trabajar en la India. Todo esto se les digo, ¿por qué les digo esto? Porque después esta misma fervor que había en Inglaterra era tan fuerte que salieron a otras tierras. ¿Sabe dónde fueron a dar? A lo que es ahora Estados Unidos, el noroeste de los Estados Unidos. Las 13 colonias empezaron a formarse. Ahí se empezó a desarrollar el cristianismo muy fuerte. Escúcheme bien. La palabra de Dios, en este versículo que leemos, dice, he dejado una puerta abierta. Interesante para el cristianismo, muy interesante, porque después de eso, déjenme decirles, regresándome un poquito, Inglaterra fue una potencia, España fue una potencia, Francia fue una potencia, Portugal fue una potencia dentro de Europa, punto. Todos tenían mar, tenían barcos y todo, y conquistaban. ¿España qué hizo? España conquistó. Y muchos países fueron conquistados, hasta las Filipinas, por así decirlo. Carlos V decía que en mi reino ni el sol se mete. Porque en España era de día, en Filipinas era de noche. O en Filipinas era de noche, en España era de día. Ese era el concepto que tenía Carlos V. Para que veamos cómo estaba la situación. Pero ¿qué sucede? Inglaterra crece tanto, se viene a Estados Unidos, y aquí está la puerta, hermanos, que se menciona en este libro, que he dejado una puerta abierta. Estados Unidos se constituye el país número 1 de exposición, de enviar misioneros a
todas partes del mundo. Escúchenme bien, esto es muy importante. Por eso es la importancia de conocer los tiempos. Los tiempos, Filadelfia era esto, y es muy importante. ¿Por qué les digo esto? He dejado delante de ti abierta una puerta que nadie podrá cerrar. Fuerte, 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 fuerte. Escúchenme bien. ¿Cómo nos llegó el Evangelio a nosotros? ¿Cómo nos llegó el Evangelio? Podemos decir históricamente, hablando históricamente, y esto es algo así rapidito, le digo así, rapidito. Filipos, ahí se conoció el Evangelio era Europa. De Europa, Rey Imperio Romano, ahí empezó a trabajar e irse a Inglaterra, empezó a desarrollar. Cuando ya la iglesia estaba formada, por así decirlo, con gobierno, empezaron a obrar misioneros. Pero ya en Inglaterra había cristianismo. Por eso Inglaterra no es judío romano, para nada. Es anglicana. Pero allí crece bastante la obra, muy fuerte, y empieza a desarrollar. Pero es muy interesante que cuando ya se hace lo que pasa y llega la gente, llegan los primeros peregrinos a los estados a lo que ahora es Estados Unidos, a lo que es la parte costa noroeste de los Estados Unidos, no empiezan a dominar, no empiezan a conquistar como sucedió en España, sino fueron a tener la libertad religiosa. Y Estados Unidos se constituye, hermanos, la nación más fuerte evangélica del mundo. Pero ahí no queda todo, déjenme decirles, porque todavía nos queda la Odisea, la próxima iglesia, la próxima semana. Pero es muy importante. Pero aquí en los Estados Unidos empieza a haber un desarrollo exuberante, fuertísimo, hermanos, como nunca, nunca, nunca. Pregúntenle a sus abuelitos, a sus tatarabuelos, cómo les llegó el Evangelio a Venezuela, cómo llegó el Evangelio a Honduras, cómo llegó el Evangelio a México, cómo llegó el Evangelio a Guatemala, cómo llegó el Evangelio a Puerto Rico. Pregunten. Y se van a enterar, hermanos, que no fueron otra cosa más que misioneros de los Estados Unidos de Norteamérica que fueron a plantar y les costó su vida a muchos de ellos. Pero es muy importante este vocablo que se menciona aquí. Mira delante de ti, he dejado abierta una puerta que nadie la podrá cerrar. Y nadie la ha cerrado. Nadie la ha cerrado. Pregúntenle, bueno ya no, pregúntenle a Raúl Castro, su hermano de Fidel, que quería simplemente aniquilar la iglesia en Cuba. Y ahí estamos de acuerdo algunos que Fidel Castro, sin saberlo, fue un gran promotor del evangelio en Cuba. El crecimiento que hay en Cuba se lo debemos a un pagano que fue un traidor o una persona que no lo querían para nada. Él cerró los templos que habían de más de 200 personas. No se van a reunir nunca más, nunca más. Porciones pequeñas, 30, no máximo de 30. ¿Qué hizo la iglesia? Se dividió en 30 y en vez de ser 60, se dividieron en 800 iglesias en diferentes partes de Cuba. Por eso Castro no supo que fue un libertador del evangelio en Cuba. Y es tremendo lo que sucede. Nicaragua, hermanos, pensaba Castro quería poner algo fuerte en Nicaragua, hacer una satélite del comunismo. Y la hostigación, lo que sufrió tanto Nicaragua, lo difícil que fue que empezaron a buscar, no al gobierno, sino buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios. La gente buscar a Dios. Y muchos de nuestros pueblos, hermanos, Guatemala, Honduras, Venezuela, México, todos, muchos de nuestros, ves que dejamos realmente de sentir lo que ya nos cayó, nos pesó mucho, nos lastimó mucho lo que hacían y empezamos a buscar a Dios. Y es muy interesante. Mao Zedong, China, la revolución del comunismo chino. Quiso parar el cristianismo en China. Mandó a matar gente de la que no se imaginan. Un historiador menciona déjame ver el nombre, un chino, un pastor muy grande, que hizo una obra tremenda. ¿Y qué sucede? Que
quisieron hacer cárceles, y en las mismas cárceles se hacían cristianos y cristianos, les cortaban la lengua, les cortaron las manos y un montón de cosas dentro del comunismo, y la obra siguió adelante, muy grande. Y así ha sucedido en muchas partes. La sangre que es derramada por causa de Cristo, por mártires, Dios la multiplica en una forma exagerada, fuerte y poderosa. Por esto tu país, por eso el país de cada uno de nosotros, llámese Ecuador, llámese Venezuela, llámese Puerto Rico, llámese como se llame, Honduras, lo que sea, el evangelio ha crecido. ¿Saben por qué? Porque hay una puerta que nadie la pudo cerrar. Nadie la pudo cerrar. El bloque soviético, el comunismo soviético en Rusia, en lo que era la Unión Soviética en aquellos años, confiscó Biblias, las tenían guardadas. Cuando cayó el bloque comunista, hermanos, abrieron las bodegas de lo que era la aduana de fiscalía, abrieron y había millones de Biblias para el pueblo de Rusia. Dios hace cosas maravillosas. Y Dios sigue siendo maravilloso. Por eso la palabra se cumple aquí muy hermosa. En el tiempo 1798, 1864, se abrió una puerta que nadie la ha podido cerrar. Nadie. Ahora déjenme decirles, es verdad, le debemos mucho al Señor Jesucristo lo que hizo aquí en los Estados Unidos y mandó misioneros. Pero déjenme decirles algo muy importante. Se ha desarrollado el evangelio en Honduras. ¿Cómo se ha desarrollado en otros países? ¿Por qué? Porque el Señor le dio la autoridad al ángel, al espíritu, a la época de Filadelfia, que nadie podría cerrar esa puerta que estaba abierta. Por eso hay el avance del evangelio. Por eso estamos bien contentos. Y no solamente eso, escuchen bien, lo tenía un poquito para la iglesia, para el próximo domingo, pero tengo que darles un adelantito. ¿Saben por qué? Porque ahora Estados Unidos es el país número 1 en el cristianismo, a pesar de que lo que dicen otras cosas que no, pero se constituye como un país cristiano. Pero déjenme decirles que donde fue sembrada la semilla, sea Brasil, sea Perú, sea México, sea Honduras, déjenme decir lo que les voy a decir. Y usted me puede decir, pastor, usted miente lo que está diciendo. Pero en nuestros países ahora se ha levantado una obra tan gloriosa que están enviando misioneros a otros países. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Y saben a dónde están enviando misioneros? El anglosajón, con su estructura blanca y todo eso. Era muy difícil trabajar en campos misioneros islámicos. Pero nuestros países latinoamericanos, nos parecemos a ellos. Y ahora mucha gente, muchas iglesias de Brasil, iglesias de Chile, iglesias de Argentina, iglesias de México, están capacitando personas, misioneros, para enviarlos a los países islámicos, a Marruecos, a lugares donde el evangelio no ha sido predicado. ¿Saben por qué? Porque la puerta se abrió y nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. 1844, Segunda Guerra Civil, Primera Guerra Civil de los Estados Unidos. Una vergüenza para los Estados Unidos, es verdad. Pero es algo que es muy interesante, que el Espíritu le da un mensaje a la iglesia. Y escuchen lo que dice el mensaje a la iglesia. Voy a hacer que todos los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos, y no porque mienten, vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es muy interesante esto, hermano, lo que ha sucedido. Mucho, muy interesante. El judaísmo existe, el judaísmo está, Israel está. Pero han encontrado en el cuerpo, en la iglesia, que la Torá, que los 613 mandamientos que tiene que cumplir un niño desde que nace hasta los 13 años, y repetirlos y saberlos y saber, de nada le sirve. Pero tú que nunca estudiaste un mandamiento, tú que nunca recibiste una lección de la Torá, le abriste tu corazón a Jesucristo, que guiara tu vida, y te has comportado mejor que el que tiene la Torá, que el que tiene la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque la compostura vino desde adentro.
desde adentro. La reparación tuya vino desde adentro. No vino con cosas, no vino con maquillajes, no. Vino desde adentro. El Espíritu Santo empezó a trabajar en tu vida y te cambió. Te redarguyó de pecado, de maldad. Y ahora, estos que dicen ser judíos, no son judíos, es verdad, ahí están. Es verdad, ahí está la palabra. Dios no ha terminado con los judíos. Ahora ven a los cristianos y dicen, wow, ¿cómo puede ser? Ellos no fueron esto y aquello, y ahora son mejores que nosotros. Y hay muchos judíos, pongan atención porque te va a suceder, ya te está sucediendo, que tu forma de ser, tu fe, les está hablando los ojos a aquellos. Cuando llegamos a Israel, primer guía tuvimos, nos refería como guía, en un guía. Ahora es nuestro amigo, ahora es nuestro hermano en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Por lo que ha visto en nosotros. Y lo que ha visto en ustedes, la palabra de Dios dice muy claramente que los va a traer a los pies de Cristo. Y hay muchos que se entusiasmaban que decir, somos de Jacob, somos de Israel, somos. Y cuando vienen a Cristo, hermanos, simplemente se postran delante de Cristo. Y hay un cumplimiento muy glorioso, muy hermoso, cuando Pablo dijo que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, de los que están en el cielo ya, de los que estamos en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra, en Seol, en el infierno, va a decir, hijo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Pero ya es muy tarde. Pero tus compañeros que son judíos, me acuerdo una ocasión, estaba yo tomando un curso y en cierta medida yo traía una estrella de David y el judío se me queda viendo y dije, ¿a poco eres judío? Le dije, yo sí, fíjate que sí. ¿Cómo? Si eres vega. Bueno, déjame explicarte. Y le empiezo a explicar. Y fue tan hermosa la explicación que él me invitó a su casa. Y eran de la familia de Benjamín. Y cuando estuvimos ahí en la casa, el papá, pues sí, estaba allí, y le dijo lo que yo era y todo lo que yo les había dicho a él. Y él me enseñó su historial, el señor, papá de él, me enseñó su historial. Y era descendiente de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y le dije, ¿sabe una cosa? Hubo en su familia, en ese tiempo, porque me pongo a hacer el calendario judío también, en ese tiempo hubo un hombre que se llamaba Saulo. Él era de Benjamín. Y lo empieza a averiguar. Y ahí estaba Saulo en sus libros. Porque ellos tienen sus libros. Se lo pasan al hijo mayor. Y el hijo mayor lo pasa, lo sigue teniendo. Muy interesante. ¿Qué quiero decirles con esto? Que David, se llama David. Están por Argentina, yo creo. Ese muchacho se convirtió al evangelio. Y ha habido mucha gente que se está convirtiendo al evangelio. Porque Dios abrió una puerta que nadie la puede cerrar. Por eso muchos jóvenes se están convirtiendo al Señor. Por eso muchos adultos se están convirtiendo al Señor. Porque el Espíritu Santo está dando convicción de pecado y de maldad. Pero viene algo muy fuerte, muy interesante. Aquí viene esta parte de la iglesia de Filadelfia. Y esto es muy fuerte. Dice el versículo, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré la hora de la prueba. Aquí viene algo muy fuerte. Nunca en la historia de la humanidad, historia universal, acuérdense, la guerra civil de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, allá en el Golfo Pérsico, guerras terribles, fuertes, escuchen bien, te guardaré la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿Saben una cosa? La iglesia ha existido. Viene la vergüenza de la guerra civil. Viene la Primera Guerra Mundial. Una vergüenza, hermanos. Muertes por todos lados. Si ustedes no han visto documentales de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam o la guerra que sucedió en el Golfo Pérsico, mírenlos, hermanos, para que vean que sí hubo problemas. Pero ¿saben en qué? La iglesia estaba presente. Pero el Señor nos advirtió que venían pruebas muy fuertes a la tierra. Pero nos iba a la iglesia a sostener.
Dios cuida. Por eso es muy importante, hermanos, la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo habló fuertemente y dice, te guardaré de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y luego dice aquí muy importante, y ese es el mensaje para ti y para mí. Vengo pronto, dice el Señor. Dije yo, el Señor Jesucristo dijo, vengo pronto. ¿Estás listo? Pues dice aquí, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Qué lindo, hermanos, es esto. Qué lindo, qué precioso. Vivimos en esta época en la cual se requiere, hermanos, de falditas y pantalones bien puestos para decir, aquí estoy, porque los valientes arrebatan el evangelio. Arrebatan. Pero les voy a decir una cosa que es muy importante, que sepamos claramente, que tenemos que aferrarnos a lo que tenemos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿La pick-up nueva que tienes? No. ¿La bicicleta nueva que le compraste al niño? No. La salvación, hermanos. Tenemos que aferrarnos a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es lo mejor. La salvación. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso debemos aferrarnos a la salvación. Todo pasará. Todo pasará. Y lo he dicho 1000 veces, pero quizás sea la primera vez que lo escucha alguien. Que he estado en funerales y no veo que llevan un U-Haul con todas las propiedades, con todo lo adquirido por el señor fulano de tal o la señora fulana de tal. ¿A qué te aferras? Aférrate a lo que tienes. Y lo que tú tienes en Cristo Jesús es la salvación tan grande. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el pastor Vega. No dice lo que el pastor Vega. Dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Año 2023, mes de agosto. Y es interesante, hermanos, que el calor está fuerte, fuertísimo. Pero Dios te ha librado de un calor mucho más fuerte, el lago de fuego. Estamos probando un poquito lo que es el calor, pero Dios nos ha librado del lago de fuego y de la muerte. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. No solamente eso, sino dice la palabra de Dios, sino que la ira de Dios está contra él. Hermanos, cuidado. La misericordia de Dios es muy grande. La misericordia de Dios es muy grande. Y tenemos que aferrarnos a la misericordia de Dios, a la salvación. Aférrate. Agárrate. Sostente en lo que tienes. Eso no fue dado por tu madre, por tu padre, por tu abuela, por tu tío, por tu nieto. No fue dado por el Espíritu Santo. Y tú ya has caminado en él. Ahora tú dices, gracias mamá, gracias tía, gracias abuela, gracias por todo lo que hiciste por mí. Ahora yo camino y me aferro a la fe en Cristo Jesús.